Camboya todavía no ha superado el legado de la época de Pol Pot. Entre 1975 y 1979, el país vivió bajo el régimen de los Khmeres Rojos, quienes impusieron un régimen de terror y ejecutaron a todo aquel que consideraban un enemigo, los etiquetados como intelectuales, burgueses, traidores e incluso aquellos que hablaban idiomas extranjeros. Además, vaciaron las ciudades y obligaron a toda la población a trabajar hasta el agotamiento en comunas agrarias. Como consecuencia, casi 2 millones de personas murieron durante esos 4 años, un cuarto de los habitantes del país. It's been a big question for 30 years. Who killed these 2 million people? And how this happened? And I think that it's an important question to be asked and to be answered. And that also defines our justice, knowing. Desde 2007, un tribunal especial respaldado por Naciones Unidas intenta juzgar a los máximos responsables de estos hechos. Este hombre es Khankek Yew, alias Duc, jefe de seguridad de los Khmeres Rojos y director del centro de interrogatorios de Tu Leng. En este lugar fueron encarceladas más de 17.000 personas. La mayoría de ellas murieron bajo tortura o fueron ejecutadas. Solo una docena sobrevivió. Viajamos a la aldea de Not Tum Pran para encontrar a una de esas supervivientes. Esta es Chim Met, una antigua combatiente de los Khmeres Rojos que, como muchos otros, fue acusada de traición, purgada y torturada. Chim Met había sido entrenada como soldado, pero como la mayoría de los camboyanos fue obligada a trabajar en los campos de arroz durante 2 años. El tormento de Chim Met duró 2 semanas. El motivo de su arresto fue que su padre había sido un soldado del régimen anterior. A finales de 1978, Vietnam invadió Camboya y el régimen de los Khmeres Rojos se desmoronó. Los vietnamitas organizaron un nuevo gobierno y un ejército nacional y convirtieron Tu Leng en un museo. Chim Met fue liberada por las tropas del nuevo gobierno. Unos meses después se casó con uno de estos soldados. Como el resto de los camboyanos, empezó una nueva vida intentando dejar atrás el pasado. People try to avoid not to think about that, not to face with the situation that make them feel, they make them remind about the past, and as a consequence, the physical symptom appear, and then avoid meeting or avoid facing problem rather than
rather than participating in the other social activity, especially political activity. In the past 30 years, it's been confusing. Finger have been pointed to a lot of people, and no one is responsible. And no one would believe that an actual person who's more responsible can be arrested. And people start to blame the foreigner, God, Karma, and others. But now you have a real person. Según un estudio de la Universidad de Berkeley, 9 de cada 10 camboyanos se considera una víctima de los Khmeres rojos. Jim Mat no es una excepción, por eso no duda en apoyar los juicios. Hace algunos años, Jim Mat se convirtió al cristianismo. Ahora trabaja como secretaria para una ONG local y como cocinera en una escuela infantil. Cuando se le pregunta por qué cree que los Khmeres rojos la dejaron vivir, no responde. No lo sabe o no quiere decirlo.